Un abrazo muy especial, mis amados. Bienvenidos a estudiar sobre finanzas, teológicamente hablando. ¿A quién más le podremos preguntar sobre finanzas si no es a Dios, a nuestro Padre, al Creador de todo, de quien dependemos? Una de las juzgamientos del Señor sobre nosotros va a ser qué hicimos con el dinero que colocó en nuestras manos cuando estábamos en la tierra. Es importante que lo tengamos presente. Él nos dio la capacidad de ser mayordomos, administradores. Y una de las virtudes de un hijo de Dios es aprender a ser administrador. Administramos el tiempo. El tiempo es dinero. Administramos el dinero como tal. Administramos las relaciones sociales. Un hijo de Dios ya no está para perder tiempo con una persona que venga a quitárselo. Es bonito ser hijo de Dios. Dios nos da la sabiduría para que no nos roben el tiempo, no nos salgan malgastar ni el tiempo, ni el dinero, ni las ideas, ni las oportunidades. Vea qué lindo. La administración que Dios coloca en nuestra mente, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, es grandiosa. Dios es un Dios de orden. Y claro que nos enseña a ser muy organizados, muy ordenados, muy estratégicos, muy inteligentes y que aprovechemos bien el tiempo. Y el tiempo es dinero. Por eso cuando un hermano ofrenda y diezma, yo cuando tomo los diezmos y las ofrendas de ustedes, digo, Señor, esto es fruto del trabajo de mi hermano. Madrugar, trasnochar, cohibirse de muchas cosas para poder tener el dinero en sus manos, y ahora viene a honrarte, Señor. Y yo me gozo cuando puedo orar por una persona que diezma de ofrenda porque esa persona le tocó trabajar muy duro para conseguir el dinero. Por eso cuando damos a Dios primero, lo estamos honrando. En el Nuevo Testamento, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, vamos a estudiar rápidamente, por supuesto, porque es muy poco el tiempo en el que hablo de finanzas los domingos, porque después de esto viene la palabra de poder. 9 versículos. Dice así, Nueva Versión Internacional de la Biblia. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, esto para esas falsas teologías de la prosperidad, tengan mucho cuidado con esas teologías del diablo que le hacen creer a la persona que la pobreza es una maldición y que Dios no nos quiere ver pobres sino ricos, y que un cristiano pobre significa que no está bendecido por Dios. La cantidad de mentiras que esa teología enseña. Aquí dice que esas iglesias del Señor, en este caso las iglesias de Macedonia, en este caso en momento histórico, hace más de 20 siglos, vivían en extrema pobreza, pero eran los santos de Dios, eran la iglesia del Señor. Tanto que el apóstol Pablo los coloca como ejemplo, que aunque están en extrema pobreza, ofrendan para la obra de Dios. Vea qué tremendo. Vuelvo a leer versículo 1 en adelante, porque la palabra del Señor es para eso, para masticarla bien, estudiarla, digerirla, comprenderla, entenderla, creerla y ponerla en práctica. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias que están en Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Les gustaba ofrendar. Es que el que quiere dar nunca tiene argumentos para no dar. Y el que no quiere dar siempre tendrá argumentos para no dar. Versículo 3. Dice el apóstol Pablo: soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos.
¿Quiénes son los santos? Los cristianos, que en este momento estaban muy pobres y muy necesitados. Entonces iglesias en extrema pobreza daban ofrenda para que el apóstol Pablo ayudara a otros cristianos. Mire qué hermoso. ¿Para qué es el dinero que un pastor recibe? Para ayudar a los santos. Y se ayuda de tres maneras. Según cuando uno lee todo el Antiguo Testamento, Dios pedía tres tipos de diezmos a su pueblo Israel. Un tipo de diezmos eran exclusivamente el salario de los levitas y los sacerdotes. Segundo tipo de diezmo era el que se comían ellos mismos, viajaban al lugar donde Dios les decía, y esos diezmos, todo lo que diezmaban se lo comía toda la comunidad. Eso es lo que yo llamo el dinero que se invierte entre todos nosotros. Y tercer diezmo que pedía el Señor era lo que llamamos hoy ayuda social, para ayudar al pobre. Interesante que estudiemos bien eso. 3 diezmos pedía Dios en Israel, a su pueblo Israel. Nosotros, en este caso, los cristianos de la época de nuestro Señor Jesucristo, en la época de la gracia, escasamente damos el diezmo, o sea, un diezmo. Y bueno, y damos ofrendas extras para la gloria de Dios. Pero ¿en qué gasta un pastor? ¿En qué debe gastar ese dinero? En tres partes. Salario para los que se dedican a servir tiempo completo al Señor, porque el obrero es digno de su salario. 2, el dinero que se invierte en todo el ministerio, que lo comemos, o sea, lo gastamos entre todos nosotros. Y 3, la ayuda social que cada ministerio, cada iglesia debe hacer con las personas muy necesitadas, pero deben ser santos para ayudarlos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Interesante. Y Pablo dice que estas iglesias de Macedonia, a pesar de su pobreza extrema, les rogaba a los pastores que nos permitan dar una ofrenda. ¡Qué tremendo! ¿Ah? Y Pablo le dice a la iglesia, a los corintios, aprendan de ellos. Hay que aprender a dar, hay que ser generosos, porque muchos santos van a ser ayudados gracias a los diezmos, a las ofrendas que la iglesia da. Versículo 5, dice el apóstol, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Oye, qué tremendo la generosidad. Se entregaban primeramente a Dios, pero también se entregaban a sus apóstoles, a sus pastores. O sea, pastor, cuenta conmigo, ¿en qué puedo servir? Tiempo y dinero para la obra de Dios. Vea qué hermosas las iglesias en este momento en Macedonia, decía el apóstol Pablo, tanto que las colocaba como ejemplo para motivar a la iglesia, a los corintios, a que fueran generosos financieramente hablando. Continuemos estudiando la palabra del Señor, porque uno de los que más ataca el diablo es las finanzas, y te ataca la mente. No des, no te dejes coger de bobo, decimos aquí en Colombia. El diablo te dice, el pastor se va a enriquecer con tu dinero. Bueno, eso, el diablo ataca terriblemente para que no des dinero, pero Dios usa su palabra, que es la espada del Espíritu, para decir, hay que dar, y no hay razones para no dar, porque hasta el pobre extremo, cuando en verdad es hijo de Dios, quiere dar, y ruega para dar, no para pedir. Qué lindo es una verdadera persona que sea hija de Dios. Mis amados, dice el apóstol Pablo, versículo 6, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia, o sea, de dar dinero para la ayuda a la iglesia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Versículo 7, pero ustedes, así como sobresalen en todo, vea, los corintios ¿en qué sobresalían? En fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros. Dice Pablo, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. O sea, así como estudian la palabra, son llenos de amor, de conocimiento, de fe, también me hacen el favor y crecen en la gracia de dar dinero para la obra de Dios, que es el dinero que se gasta ayudando a muchos santos. Vea cómo Pablo explicaba tan bonito este tema. No manipulaba a la iglesia con esa falsa profecía de la prosperidad. No. Ven, pacta. Y si traes un dinero, Dios te da 100 veces más. No. Texto mal entendido y torcido por los falsos y los abusivos ladrones que cogen el evangelio para enriquecerse. Pablo no tenía que manipular a nadie. Pablo enseñaba la verdad. Hay que dar dinero para ayudar a los santos y ya. No está prometiéndole 100 veces más a nadie.
La verdadera alegría de alguien que da no es que Dios le devuelva 100 veces más. No, primero porque uno da de lo que Dios ya le dio. No puedo dar si Dios no me dio. Y segundo, lo que uno recibe es la alegría de ver feliz a una persona bendecida con el dinero que yo doy. ¿Qué más pago podemos recibir que ver esa alegría de un corazón que necesitaba avanzar, comer un respiro financiero? Que Dios sigue usando a las iglesias de Macedonia hace 20 siglos para enseñar no solo a los corintios, sino a nosotros a ser más generosos financieramente hablando. Versículo 8 y versículo 9 dice así: no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Termina diciendo esto hasta el versículo 9 el apóstol Pablo a los Corintios. Nuestro Señor Jesús se hizo pobre, o sea, fue tan generoso para bendecirte a ti y bendecirme a mí. Pastor, es que yo soy muy pobre. Esto no es razón para no dar. Pastor, es que yo soy medianamente pobre. Bueno, pues quédate más pobre y ofrenda. Pastor, es que yo soy rico. Bueno, entonces quédate pobre y entrega millones. Jesús, siendo rico, se hizo pobre por dar hasta su propia vida por amor a nosotros. El último ejemplo que Pablo le coloca a la iglesia de los Corintios, coloca a Jesús como ejemplo y coloca a otras iglesias más pobres que ellos, que rogaban que no les quitaran la bendición de poder ofrendar, de poder diezmar, porque ese dinero es para los santos, o sea, para todo cristiano que necesita la ayuda del evangelio, la ayuda social, porque todo lo que hagamos cuesta. Este canal en el cual estás aquí escuchando palabra de Dios, hay que invertir millones de pesos, millones se invierten en el año, millones, para producir buena palabra para ti, más la ayuda social que se hace, más el salario de los siervos de Dios que se dedican tiempo completo a servirle. Muchísimo dinero se gasta. Hoy Dios nos dice a través del apóstol Pablo y nos recuerda que debemos crecer, así como crecemos en conocimiento, en amor, en fe y en gracia, debemos crecer también en ser generosos, que cada día demos más dinero para la gloria de nuestro Señor, porque el que ama a Dios, ama la obra de Dios. Les doy un abrazo muy especial. El Señor bendiga tu vida, tus finanzas, tu salud, para que sigas siendo generoso en la obra del Señor. Bendiciones.